¿Cómo están, estimados estudiantes de tercero de secundaria? Esta semana vamos a ver en el área de matemática cómo representamos los datos de las tablas de frecuencia mediante gráficos estadísticos. Estamos en la semana 19, el día 3, y aprendamos en casa, o aprendo en casa, y la institución Fe Alegría 32, que estamos apoyando a los estudiantes para poder desarrollar sus aprendizajes sin salir de casa. Iniciemos esta aventura. Ahora veamos gráficos estadísticos para variable edad. Ustedes saben que la variable edad es una variable cuantitativa discreta, ¿no? Y además pueden recordar ustedes que en la semana anterior se ha elaborado una encuesta, ¿no? Se ha elaborado una encuesta a 30 personas sobre el idioma quechua. Y también para recordar que los datos de sus edades que se presentan en la siguiente tabla, ¿ya? Esos son los datos de las edades. Y además recordemos que la encuesta que presentamos fue la siguiente, ¿no? Y justamente antes de la primera pregunta dice edad del entrevistado, ¿no? En esta parte, ¿ve? Edad del entrevistado. Edad del entrevistado. Ahí tenían que poner la edad, ¿no? Luego de cotejar, luego de vaciar esos datos de la encuesta, se ha obtenido pues esta tabla, ¿ya? Se ha obtenido esa tabla de 30 personas, ¿ya? Y cuyas edades pues oscilan entre 12, veo que es el menor, y 64, que es el mayor, ¿no? Ahí tenemos el menor y el mayor, que también la semana anterior se había elaborado una tabla de frecuencia como la siguiente, ¿no? Como esta tabla de frecuencia. Esa tabla de frecuencia ya habíamos elaborado paso a paso. He explicado en el video anterior, se ha explicado paso a paso, y ustedes pueden revisarlo escribiendo la descripción del video semana 18, ¿ya? Pueden encontrar paso a paso la construcción de esta tabla de frecuencia, pero brevemente vamos a explicarlo, ¿no? ¿A qué se refiere? Estas son las variables, o el valor de la variable, el límite inferior, el menor límite del primer intervalo, y el límite superior, que es la persona encuestada de mayor edad, ¿no? Es 64. Muy bien. Acá tenemos los intervalos, como le vuelvo a decir, esta es la marca de clase, ¿eh? Y la marca de clase ustedes saben que se obtiene sumando estos dos límites y dividiendo entre 2. Y las frecuencias absolutas es el conteo que se obtiene en este rango, cuántas personas tienen o oscilan sus edades en este rango, ¿no? Aquí hay 3 personas, en todo caso, en la siguiente hay 4 personas, así sucesivamente, ¿ya? Esta es la frecuencia absoluta acumulada, pues, que se obtiene copiando y sumando 3 más 4, 7, 7 más 8, 15, 15 más 6, 21, 21 más 7, 28, 28 más 230, ¿eh? Se va sumando. Luego la frecuencia relativa se obtenía dividiendo 3 entre 30, 0,10, 4 entre 30, 0,13, así sucesivamente. Y la frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, hacía el mismo procedimiento para obtener la frecuencia absoluta acumulada, ¿eh? Se hacía una suma en zigzag, obteniendo esta suma 1, y esta suma también debería de ser exactamente 1. Muy bien, eso es la tabla de frecuencia de la variable edad. Ahora veamos qué tipo de gráfico es pertinente para la variable edad. Tenemos al histograma. ¿Qué es un histograma? Dice que es aquella representación gráfica de una
distribución de frecuencias agrupadas en intervalos de clase mediante una serie de rectángulos contiguos que tienen sus bases sobre el eje X, con centros en las marcas de clase, mientras que las alturas son proporcionales a la frecuencia absoluta. Veamos un ejemplo de la tabla anterior. Dice que se grafica en el eje de las X o de las abscisas las clases, los intervalos de clase, ¿no? Y en el eje Y ordenada a las frecuencias. En este caso son las frecuencias absolutas, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos los rectángulos que más o menos dan forma al histograma. El número 10 es el mínimo valor, mejor dicho, ¿no? El extremo, el límite inferior de del primer intervalo, y el 64 pues es el límite superior del intervalo 6, ¿no? Del intervalo 6. Y así sucesivamente estos números son los límites, ¿no? De 10 a 19, 19 a 28, de 28 a 37, de 37 a 46 y de 46 a 55, perdón, y de 55 a 64. Muy bien, ahí está. Estamos formando los rectángulos luego, ¿ya? Luego dice, los valores mínimos y máximos se obtienen a partir de la tabla de frecuencia, que corresponde al valor de la variable. Ya acabamos de explicar, ¿ya? Muy bien. Ahora veamos las alturas. ¿A qué se refieren las alturas? Para calcular la altura de cada rectángulo, se debe mantener la proporcionalidad entre las frecuencias de los datos en cada intervalo. O sea, las alturas de los rectángulos corresponden a cada frecuencia absoluta. Si acá, por ejemplo, ¿no? Indicamos que hay 3 personas en la frecuencia absoluta que están, cuyas edades están en este rango, y la altura de este rectángulo del primer intervalo va a ser pues 3, ¿ve? Esta es la altura. Así sucesivamente, aquí es 4, 8, 6, luego 7 y 2. ¿Ve? 2 corresponde al intervalo, al último intervalo, a este intervalo 6, ¿ya? Cuyas edades de estas personas oscilan entre 55 y 64. Muy bien. Eso serían más o menos la explicación y un gráfico pertinente para una tabla de frecuencia con intervalos. Muy bien, el histograma. Ahora veamos el tercero, polígonos de frecuencia. ¿Cómo se construyen los polígonos de frecuencia? Dice que los polígonos de frecuencia se obtienen uniendo los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos en el histograma. O sea, se usa el histograma también, ¿no? Se relaciona bastante con el histograma del polígono de frecuencia. También notamos que se ha agregado un intervalo de clase 0 observaciones en cada extremo de la distribución, lo cual permite al polígono alcanzar el eje horizontal en ambos extremos. Veamos, acá tenemos los resultados del histograma anterior, pero lo que se ha obviado en este gráfico es los extremos, ¿no? Acá estaba 10, acá había 19, recuerdan ustedes, así sucesivamente hasta el extremo superior, que es 64, recuerden, ¿no? Ahí había esa cantidad. Entonces, pero en este caso aparecen las marcas de clase, ¿sí? Ustedes saben que las marcas de clase es la suma de los extremos dividido entre 2, que da exactamente en el medio, ¿no? En el medio, ¿ve? De cada rectángulo, que da en el medio. Justamente el polígono de frecuencia se une los puntos medios, dice, de las bases superiores, ¿no? Para construir polígono de frecuencia se une los puntos medios de las bases superiores, ¿ve? Que supuestamente está pues a esta altura, ¿no? A esa altura de, en este caso, 32,5, ¿ya?
igual aquí la parte central de la base superior, el punto central de la base superior, y así sucesivamente. Y además dice lo siguiente, que también notamos que se ha agregado un intervalo de clase 0 de observaciones en cada extremo. Se refiere a este punto y a este punto de aquí. O sea, para que toque con la horizontal nuestro polígono de frecuencia, se aumenta uno antes, ¿no? Uno antes, una marca de clase anterior a 14,5 y posterior a 59,5, que es 68,5. Entonces, ¿y cómo calculamos? Una técnica, una estrategia es, ustedes saben que el ancho de clase es 9, ¿no? Tiene que haber la misma distancia acá. Más 9, ¿no? Me da 55,5 más 9, me da 14,5. Aquí también, más 9, tiene el mismo ancho. Recuérdense que el ancho de cada intervalo es 9. Y también el ancho de cada marca de clase va a ser 9. Aquí también es 9, pues, ¿no? En esta parte. 9. 59,5 más 9, 68,5. ¿Ya? Así se construye. Entonces, esto sería nuestro polígono de frecuencia, que al final, sacando los rectángulos que corresponde al histograma, quedaría de esta forma. ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos gráfico estadístico para variable relación con el quechua. Recordemos la encuesta. La primera pregunta era: ¿hablas quechua desde que eras niño o tienes algún antepasado que habla quechua como lengua materna? Y había dos opciones, sí y no. Entonces, luego de la encuesta, hemos elaborado una tabla de frecuencia a partir de los resultados. Supongamos que 22 personas contestaron sí, ¿no? Habla quechua o tiene un familiar que habla el idioma de quechua en casa, sí. Y no han contestado 8, y total suman 30. Esto sería la frecuencia absoluta. Y la frecuencia acumulada, recuerden, se copia y se suma. 22 más 8, 30. La frecuencia relativa es la división de 22 entre 30, que es 0,73, y 8 entre 30 es igual a 0,27, y suman un total de 1. Siempre en una frecuencia relativa deben sumar todos los números decimales, sumar o aproximarse a la unidad, ¿ya? Y la frecuencia relativa acumulada es simplemente pasar esta cantidad y hacer la misma operación que la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Entonces 0,73 más 0,27 me sale 1 también. Debe coincidir, estos valores deben coincidir, también estos valores deben coincidir exactamente, ¿ya? Ahora, para hallar la frecuencia relativa porcentual, se multiplica la frecuencia relativa por 100 nada más. Multiplicas por 100 y resuelto el problema. 0,73 por 100, 73%. 0,27 por 100, 27%. ¿eh? Ahora, esto es nuevo, estamos incluyendo ahora para calcular luego el gráfico de pastel o el gráfico circular. Entonces, vamos a multiplicar para que nos salga el ángulo del sector circular. Multiplicamos el HI por, ya no por 100, sino por 360. ¿Por qué se multiplica por 360? 360, recuerdan que es una vuelta completa de un ángulo. Es un ángulo de una vuelta completa. Entonces, una circunferencia completa mide 360 grados, ¿no? El ángulo central, dando una vuelta completa, me mide 360 grados. Por lo tanto, cada frecuencia relativa le multiplicamos por 360. 0,73 por 360 me da 263 grados aproximado. 0,27 por 360 me da 97 grados centígrados.
97 grados. Sumando me sale 360. Debe dar 360 la suma de los dos, ¿ya? O aproximarse a 360, ¿no? Muy bien. Completado la tabla de frecuencia y aclarado algunas dudas, vamos a ver cuál es el gráfico pertinente. A partir de la tabla de frecuencia, determino que el gráfico pertinente es un gráfico de barras o un gráfico circular, ¿ya? Cualquiera de los dos se puede usar en este tipo de variable, ¿no? Variable cualitativa nominal. Muy bien, vamos a explicar un poco el gráfico de barras, en qué consiste, a qué se refiere el gráfico de barras. El gráfico de barras, como ustedes han visto de grados anteriores, es sencillo, ¿no? Se traza, aquí lo explico claramente, es una representación visual de los datos utilizando rectángulos horizontales o verticales también puede ser, cuyas longitudes son proporcionales a las cantidades que representan las frecuencias absolutas. En este caso están representadas en porcentajes, ¿ya? El sí, el 73%, y el no, el 27%, justamente como nos salía en la tabla de frecuencia. Muy bien, luego de hablar un poco sobre el gráfico de barras, vamos a explicarles un poco sobre el gráfico circular. El gráfico circular dice que para construir un gráfico circular se utiliza una circunferencia que tiene un círculo que se divide en sectores, y esta división es tal que sus medidas angulares centrales y la superficie del sector circular son proporcionales a los valores de las variables que representan. Muy bien, en otras palabras, esto significa de que a mayor cantidad de frecuencia absoluta, en este caso, es mayor sector, ¿no? Que corresponde en este caso a 73%, son aquellos que han respondido sí, ¿no? Sí. Y un no ha respondido 27%, ¿no? 27% ha respondido como un no, que no sabe el idioma quechua y tampoco tiene un pariente cercano que habla dicho idioma, ¿no? Porque esa fue la pregunta de la encuesta. Entonces, como podemos ver, hay dos tipos de gráficos que se adecúan a una variable cualitativa nominal. Muy bien, eso sería la explicación al respecto, estimados estudiantes. Muchas gracias.